Quiero que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo una porción de este capítulo que algunos han dicho que era un canto muy hermoso que el apóstol cantaba, porque son palabras muy hermosas que hablan de la persona de Cristo como nuestro Señor. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 en adelante, ¿ya lo tienen todos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué preciosas palabras el Señor nos da en esta mañana. El pastor la semana pasada nos habló de Cristo como Salvador. ¿Cuántos se acuerdan? Ojalá que no se les olvide ese mensaje tan precioso de la salvación que el Señor nos ha dado. Él es nuestro Salvador permanente. La salvación no se puede comprar en Kmart o Target. La salvación es algo que Él ya hizo por nosotros. Y como Él ya lo hizo, nosotros solamente tenemos que aceptarlo. Como un cupón. ¿Cuántos guardan cupones? Es una oferta que ya el Señor nos ha libertado y nos ha salvado del poder del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en esta mañana vamos a mirar otra fase importante. Parece que no se predica mucho y no se habla mucho, pero el Señor también, y la palabra de Dios y el apóstol San Pablo nos habla mucho del señorío de Cristo. Aceptar a Cristo como el Señor. Muchas personas toman a veces ese lugar porque le dan cortesía o le dan cierto honor a cierta persona, porque le dicen Señor Don Isaías. ¿Han oído esto? La palabra Don Fernando, Don Francisco, es ese aditivo de don. Pero solamente lo hacen como cortesía, porque es una cortesía. Don Francisco es muy popular, eso, ¿verdad? ¿Verdad? Don Francisco. Hasta hay un café también que se llama Don Francisco. Es muy popular. Pero no es
la palabra correcta que la Biblia nos enseña. En el griego se titula kurios. Digan todos kurios. Ese es solamente, se le decía kurios a los de alta y un nivel muy alto, máximo, supremo, a las personas más altas, como los emperadores, César. Y lo hacían a César Dios también. Por eso los cristianos tenían problema con Roma, porque cuando los emperadores oían que había otro Señor o otro Dios, ellos no querían oír eso. Había un egoísmo. No querían oír que alguien más era Dios. Pero los cristianos de la iglesia primitiva entendieron perfectamente bien ese título, y solamente ese título le pertenece al Señor de los cielos, el creador del universo, el dador de la vida. He encontrado 10 cosas que Cristo habló. Esa expresión de yo soy. ¿Cuántos han leído la Biblia? Ojalá que la sigan leyendo. 10 cosas que el Señor expresó y habló de yo soy. Primero, el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y por último, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Cristo nos da la luz. Y eso es lo que el apóstol, o mejor dicho, el evangelista Juan habla de que él no era la luz. ¿Han leído esa parte que Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz? Yo solamente estoy hablando que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Él. Porque Él es el Creador y Él es nuestro Dios y nuestro Señor. En otras palabras, llamar a Cristo nuestro Salvador parece que solamente es una parte fácil. Levantar la mano y aceptar a Cristo es una parte fácil. Pero cuando el Señor dijo, no solo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, mas el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí va a entrar al reino. En otras palabras, la voluntad de Dios. Cuando levanta usted la mano, está entregando su vida, está entregando su corazón. Y este es el mes de los corazones, ¿verdad? No se olvide de que ya usted no se pertenece a sí mismo, porque el apóstol San Pablo nos dice que ya no sois vuestros, habéis sido comprados con precio. Y ahora somos templos del Espíritu Santo. Y ahora usted y yo ya no somos nosotros, de nosotros. Ahora somos de Dios. Ahora ya le pertenecemos al Señor.
Ahora ya le tenemos que dar gloria y alabanza al Señor todos los días, porque Él nos ha comprado con precio y le costó tanto al Señor que le costó su propia vida y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Parece que no se predica mucho esto, pero hay algo más que tenemos que hacer después de aceptar a Cristo. Hay algo más importante que el Señor quiere que hagamos nosotros, que reconozcamos que ya no pertenecemos a este mundo y que ya no pertenecemos a las cosas de este mundo, sino que ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por eso Cristo habló en el capítulo 5 de Juan, versículo 24, dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es importante, que ya tú estás viviendo ahora por la misericordia y por la gracia de Dios. Ahora tenemos que examinar ese título precioso que el Señor, Él es el Señor. Desde que Cristo nació, desde que el Señor nació, el rey Herodes se espantó porque dijo: hoy ha nacido en la ciudad, hoy ha nacido un rey. ¿Se acuerdan? Y Herodes dijo: ¿cómo está esto? No puede haber dos reyes, no puede haber dos señores. O yo o él se va. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque quería destruir al que había nacido el rey de los judíos. Desde su nacimiento, Cristo fue perseguido por la sombra de la cruz. Desde que nació en un humilde pesebre en Belén. Desde que nació, su nacimiento es maravilloso, porque vemos cómo el Señor fue humillado y nació en un humilde lugar. No hubo para Él lugar en el mesón. No hubo para Él en el 5 estrellas. No hubo lugar en de ningún motel ni hotel. No hubo lugar para Cristo. El Señor de los cielos descendió a esta tierra y se humilló, naciendo en un humilde pesebre. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús era del linaje de David, de la dinastía de los reyes del Antiguo Testamento. El Señor vino a nacer y vino a este mundo y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Dice Juan, porque Él vio la gloria, la presencia
y la majestad divina naciendo en un humilde pesebre. Pero el Señor ya existía antes. No era el principio de su vida. El Señor ya existía en la Santísima Trinidad, porque Él ya era antes que David. Por eso cuando le preguntaron, tú todavía no tienes ni 50 años y dices que tú eres antes que Abraham y antes que David, ¿por qué hablas así? Y el Señor les dijo, antes que ellos fueran, yo ya estaba con el Padre. Ya preexistía. Por eso Juan habla, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Maravillosamente podemos ver la hermosura, la majestad divina descendía a este planeta. Dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo lo que Él tenía para venir a nacer y venir a esta tierra pobre y sentir la pobreza. Qué miserable era la condición en aquella noche cuando los pastorcitos fueron también, recibieron el mensaje de los ángeles. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor. Él es Señor. Él era Señor antes. Y es Señor y seguirá siendo el Señor por toda la eternidad. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo descendió a este planeta Tierra solo por ti y por mí, por toda la humanidad, porque Cristo no solamente nació para salvar a los mexicanos o para salvar solamente a los judíos. El Señor es Salvador, es Señor de toda la humanidad, de todo el universo. Aleluya. Cristo el Señor. Y los judíos y los fariseos y saduceos le preguntaron, ¿y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti poder y autoridad? Pues el Señor dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego también les dijo a ellos, ustedes por su tradición guardan el sábado y no quieren hacer el bien. ¿Qué es el problema de hacer bien o hacer mal? Y les decía, porque había una persona ahí cerca del Señor que tenía la mano seca. ¿Han leído esa parte? Y los judíos vinieron a ver qué hacía el Señor para probarle y para preguntarle, ¿por qué tú sanas en sábado? Y el Señor les dijo, ¿qué es más fácil decir a este enfermo, a este señor que tiene la mano seca, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Para que creáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad y es Señor del sábado, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió.
y fue restaurada su mano en aquel momento, porque la autoridad divina, el señorío de Cristo, y Cristo como Señor tenía autoridad sobre toda la tierra. Mateo 28, 18 nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. ¿Qué significa la palabra autoridad? Dominio. La autoridad significa poder. La autoridad divina del Señor significa que nadie podía detenerlo, porque dijeron: nunca hombre ha hablado como este. Habla con autoridad. Tiene dominio. Al enfermo, al leproso, los tocó y fue sano. Al ciego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, y recobró su vista. Al cojo lo levantó en el nombre del Señor. Al que estaba, a la mujer de flujo de sangre, la mujer vino detrás y lo tocó, y él dijo: virtud ha salido de mí. Y aquella mujer fue restaurada cuando ya no tenía ninguna forma de curarse. Había gastado tanto su dinero en tantos doctores y en tantos remedios y no había recibido sanidad, pero ahora toca el borde del vestido del Señor y la autoridad, el poder, el dominio salió de Cristo. Aleluya. Y en esta mañana yo puedo decir que el Señor nos ha dado también a nosotros autoridad. A los discípulos les dijo: yo los envío a ustedes, los voy a enviar, y ustedes de dos en dos van ustedes a pregonar y a decirles que yo me voy a estar ahí con ellos. Cuando alimentó a los 15,000, les dijo que se juntaran de 50 en 50. Y era un grupo grande, sin contar los niños y las mujeres, dice. Entonces, por eso decimos que 5,000 más 5,000 más 5,000 hacen un total de 15,000. Y dijo el Señor: ¿qué tenéis vosotros de comer? Y los discípulos dijeron: pues aquí está un muchachito que trae un lonchecito, 2 panes, 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué va a hacer esto para alimentar a una multitud? Pero el Señor, el poder y el dominio y la autoridad que Cristo tenía, Él dijo: traédmelo acá. Traedme acá los panes y los peces. Y oró sobre ellos, levantó sus ojos al cielo. Y la oración de Cristo me gusta mucho porque dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Qué precioso es la autoridad de Cristo. Y qué precioso es el poder de Dios. Porque cuando le trajeron aquel lonchecito tan pequeño, el Señor se multiplicó aquellos peces y aquellos panes, y todos comieron. Y no solamente comieron, pero les sobraron 12 canastas, una para cada discípulo. Amén. ¿Qué autoridad y poder el Señor tenía para multiplicar y alimentar a tanta gente?
pero es el Señor de los cielos. Es el Señor de gloria. Por eso el apóstol Pablo se consideraba él esclavo de Jesucristo. Por eso se consideraba él siervo de Cristo. Y yo quiero que en esta mañana usted se lleve un pensamiento en su corazón de que ahora usted ha sido salvo y ha sido libertado de las cadenas del enemigo, pero ha sido traído de las tinieblas a la luz, para que ahora usted y yo y todos alumbremos y demos al mundo ese mensaje que Cristo nos ha dado. Eso poquito que usted tiene, esa lucecita que nos va a hacer brillar, puede alumbrar al mundo, puede alumbrar las tinieblas. Esa pequeña luz que usted lleva en su corazón, porque ya Cristo ha cambiado su vida. Ahora ese pan tan pequeño y las cosas tan pequeñas que somos nosotros pueden ser multiplicadas, porque el Señor hace milagros, aleluya, y maravillas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que habla, todo aquel que clama, recibirá libertad, recibirá perdón. Tiene que haber confesión, tiene que haber fe, pero también tiene que haber obediencia al mandato que Dios nos ha dado. Él es el Señor, nosotros somos siervos y siervas que ahora tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber la voluntad de Dios? No gaste el tiempo buscando la voluntad de Dios, ni tampoco pida que el Señor le dé la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios. La voluntad de Dios aquí la encontramos. El apóstol dice en Romanos 12: no os conforméis a este siglo, ni las cosas que están en este mundo, mas siendo transformados por medio de la renovación de vuestra mente, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero también queremos hacer la voluntad perfecta y agradable a Dios. Todo lo que al Señor le agrada es que usted se someta, que usted se entregue completamente al Señor y empiece a caminar por la fe en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor quiere es que usted sea obediente. La fe y la obediencia se comparan con los dos remos cuando una lancha quiere avanzar. Algunos solamente tienen fe y si le da el remo izquierdo va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero si el derecho es obediencia, fe y obediencia, al jalar los remos y al empujar la lancha, usted va a empezar a avanzar y usted va a llegar a la presencia de Cristo. Usted va a elevarse. Aleluya. Termino con esto. El apóstol San Pablo dice, Filipenses 2, dice el apóstol: no queriendo ser igual a Dios, Él se despojó. ¿Qué significa eso? Que Él se quitó todo lo que
él tenía. Se despojó de todo y se hizo siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Se humilló, pero Dios lo exaltó. Cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia y reconocemos que Él es el Señor nos levanta. El Señor nos pone en lugares celestiales reinando con Cristo. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos pasajeros, somos emigrantes. Emigrantes. Este no es nuestro destino. Aquí no terminamos. ¿Dónde vamos a terminar? Con Cristo allá en el cielo. Tú y yo vamos a ser levantados y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Aleluya. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén.